Dame un segundo. Creo que ya empezó la grabación. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, pregunta acerca de la guía que entregamos, o si todo está hasta el momento claro. ¿Cómo le fue con esa guía? Profe, yo la Sí. envié, pero no sé si de pronto la envié correcta. Tenía como unas dudas en lo que eran los lados y lo que eran las vértices, pero pues ahí ya la envié. Vamos a ver si... Listo. Bueno, entonces vamos a darle solución a su inquietud. Pero entonces, antes regálenme un segundo, vamos a llamar a lista. Listo, entonces para estar ok con esto. Ya. Ok. Bueno, nos encontramos a 24 de julio. Bien, tengo acá Avilés Perdomo Eliana. ¿Se encuentra Avilés Perdomo Eliana? Sigo. Dubián Andrés Barbosa, ¿está? Danilo Germán Barriga, ¿se encuentra? Jesús Daniel Bastidas. Juan Sebastián Cachaya. ¿No está Juan Sebastián? ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Era que estoy hablando solito. Juan David Caicedo, ¿está? No está. Se encuentra Bellanira Cardoso. Alejandro Castro. Yaritza Maricel Cumbe. Presente, profe. María Valentina Devia. María Paula Duque. José Eduardo Forero. Presente, profe. Alejandro García Vergara, dice acá, debe ser Vergara. Vergara, sí, profe, presente. Listo, que no había corregido acá, ¿qué pasa? Listo, Vergara, ok. Y lo puse ahí, corregir el apellido y decirle a la secretaria. Bien, Valentina Gutiérrez García. ¿Dónde está Valentina? Carlos Mauricio León Tapiero. Acá estoy, profesor, presente. Todo presente, Carlos. Elizabeth Malpica Cuellar. No está. Sigamos con Juan Carlos Manjarres. Luisa Fernanda Median Henao. Presente, profe. Bien. Juan Pablo Montealegre. No está. Bien, entonces continúo de nuevo. Juan Pablo Montealegre. Wendy Caterine Montes. No está Wendy. Clementina Moreno. Presente, profe. Valentina Mosquera. Presente, profe. Marinela Palencia. Presente, profe. Juan Andrés Parra. Johnny Fernando Quintero. No está Johnny. Cristian Andrés Rojas Ardila. Presente, profesor. Noria Salazar. Presente, profe. Einson Salgado. Presente, profesor. Ena Yasmín Sánchez. Presente, profe. Daniel Felipe Tobar Delgado. Eric Joan Tobar.
Carit Yanil Sáenz Macías. Presente, profe. Juan Camilo Romero. Presente, profe. Listo. Alguien que por favor no haya nombrado, que haya llegado ahora último, por favor. Yo, profe, Wendy Caterine Montes. Listo, Montes Wendy. Ok, Wendy. Bien. ¿Alguien más? No. Bien, entonces procedamos. Les decía, vamos a mirar acá rápidamente la guía. ¿Sí? La guía que se trabajó el sábado pasado. Entonces, permítanme, yo la voy a abrir acá. Ayer número 1 de geometría, guía noveno. Listo. Recordemos que el tema que se está trabajando, que se vio en la guía, fue geometría. ¿Sí? Vamos a ver estas 3 clases. Vamos a estar trabajando un poco de geometría. Luego entraremos de nuevo a matemáticas. Y luego, si el tiempo nos da, nos apremia, estaremos viendo algo de estadística. Bien. Bueno, entonces, esta era la guía, era sobre los triángulos. Recordemos que lo que se estaba viendo, lo que queríamos ver, el objetivo era identificar de cierta manera los elementos de un triángulo. ¿Sí? Ya veíamos que los elementos son lados, vértices, ángulos y también la clasificación. También recordemos que se clasificaban de acuerdo a la medida de sus lados y a la medida de sus ángulos. ¿Sí? Teníamos 3 situaciones, 3 casos. Alexis Vargas, creo, está levantando la mano, cuéntame. Profe, a mí no me llamó a lista. Es que soy nuevo. Pregunté quién no. Regáleme, por favor, el apellido completo. Vargas Ramírez. Vargas Ramírez. Listo. ¿Y tu nombre? Alexis. Alexis. Listo. Vargas Ramírez Alexis, ¿correcto? Sí, señor, profe. Listo. Bien, Vargas, gracias. Continuemos. Bien, les decía entonces de que existían 2 tipos de clasificación de triángulos y a partir de ahí, pues entonces venía ya la tarea. Permítanme, voy a borrar acá, voy a mirar lo que nos decía la compañera. Esto yo me imagino que a todos les debió haber sido fácil. Vértices, por ejemplo, acá los vértices, entonces yo ponía A, ¿cierto? B y C. Esos serían los vértices. Permítanme que por acá están timbrando. Bien, continúo. Bien. Esos serían los vértices. Los lados, yo les decía, existen 2 maneras de lados o 2 formas de nombrar los lados. Una que es en minúscula, es decir, nombrando los mismos vértices, pero en minúscula. Yo puedo decir acá lado A, lado B y lado C. Esa es una forma. O la otra forma, ¿cierto? Es nombrando cada par de vértices. Entonces yo digo AB, pongo AB y le pongo una linecita a esas 2 letras. Otro lado sería entre B y C. B y C, pongo una línea arriba. Y la otra sería entre A y C. Y de nuevo le pongo una línea. Para los ángulos, pues entonces yo lo que hago es poner este símbolo y poner las letras de los vértices. Entonces yo pongo ángulo A, ese símbolo recuerden que significa es ángulo. Ángulo B. Y por último tendría el ángulo C. ¿Listo? Eso sería lo que teníamos que hacer en este ejercicio. En el primero, pues era responder las preguntas que estaban, ¿cierto? Todas esas respuestas, las respuestas se encontraban pues en la misma guía, ¿verdad? Y no pues leer un poco la guía y vamos a encontrar las respuestas. Bien. Acá, clasifica cada triángulo según la medida de sus lados. Entonces, escojamos uno de ellos. Voy a resolver, por ejemplo, este de acá. Resolvamos este. Entonces, démonos cuenta que hay una línea y una línea. Eso significa que estos 2 señores son iguales. Miden lo mismo. Como miden igual, entonces este triángulo, ¿cierto? Sería un triángulo
isósceles. Papi, tía, te cayó. Sí, se cayó, lo dañé. Isósceles. Mami, te cayó papá. Isósceles. B. Según los lados, entonces sería isósceles. Según la medida de sus ángulos, si ustedes se dan cuenta, tus ángulos todos son agudos. Entonces este es un triángulo acutángulo. Entonces aquí yo ponía triángulo acutángulo. Acutángulo. Eso es lo que tendría que hacer ahí. Entonces, para este triángulo, digo que según los lados es isósceles porque tiene dos lados iguales. Y según la medida de sus ángulos, me doy cuenta que los ángulos son agudos. Entonces sería un triángulo acutángulo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tuvieran ahí en cuenta esa parte. Profe, con esto, y el primero es un escaleno, ¿cierto? El primero es, sí señor, es escaleno. Y según la medida de sus ángulos sería un triángulo rectángulo. Rectángulo, profe. Bien, acá, entonces dice, clasifica los triángulos según la medida de sus ángulos interiores y para ello, pues, píntalos utilizando los siguientes colores. Entonces, aquí lo que vamos es pintar, colorear. Dice azul, voy a pintar de azul, por ejemplo. El obtusángulo. Recordemos que el obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Entonces yo pintaría este, señor, sería de azul, ¿sí? Este, que es 128, es mayor de 90, también lo pinto de azul. Y el de 96. Y este de 96 también va a ser de azul. ¿Listo? El rojo, voy a usar acá el rojo. Este es rosadito, pero bueno. No viendo más, no hay más opciones. El rojo es acutángulo, es decir, aquellos que son agudos, entre 0 y 90. Entonces iría rojo este señor, también. Son 5 por todos. También, sí señor. Este no, y este sí. ¿Sí? Ahí serían los 5. Y los que no quedaron, los que quedaron, perdón, sin colorear, que serían los de color verde, serían los rectángulos. Y listo, eso es lo que tendríamos que hacer ahí en ese caso. Simplemente era colorear. Bien. Procedemos al otro punto. Decía, sí, dime. Profe, siempre un triángulo cuando tiene así la figurita como el rectángulo ahí de cuadradito, siempre es rectángulo, ¿cierto? No importa. Muy bien. Excelente, no importa los otros. Sí, señorita, muy bien. Es correcto. Sí, bien. Quinto, escribe la clasificación que tienen los siguientes triángulos considerando la longitud de sus lados. Entonces tengo 6, 8 y 10. Todos tres lados son diferentes. Entonces, como todos los lados son diferentes, entonces este señor sería escaleno. ¿Sí? Entonces aquí yo lo que voy a escribir acá es la palabra escaleno. Escaleno, listo. Este señor tiene dos lados iguales, entonces este señor sería isósceles. Pero ese es nombra. Profe, tiene tres lados con 12 centímetros. Gracias. Uy, se está poniendo cuidado. Muy bien. Este no es Profe, isósceles. y en la tercera que su merced dijo también, ese yo lo señalé igual, equilátero porque tenía tres lados iguales. No. ¿En cuál estás hablando? No, en ese no. Póngale cuidado. No, profe, porque ese tiene dos lados iguales, ese es un isósceles. En este tiene dos lados iguales, mira. Tiene rayita. Estos dos son los que tienen una sola rayita. Y este tiene dos rayitas. No. Listo. Bueno, esa parte ya la aclararon ustedes, ya me la hicieron aclarar. En esta, pues, es simplemente unir, ¿no? Entonces, ¿quién con quién? Lo voy a borrar acá la palabra. Entonces, en estas hay que unir. Entonces, el isósceles es el que tiene, ¿cierto? Dos lados iguales. Entonces, busco ahí. Señalo. Equilátero.
Y el escaleno, sus tres lados Tres lados desiguales. desiguales. Esa sería la forma en que tenía que ya unir. Bien. Sigamos acá. Voy a ocultar. La otra pregunta era completar, entonces completemos esta. El triángulo que tiene un ángulo obtuso se llama, entonces yo le pongo acá, el que tiene obtuso se llamaría obtusángulo. Entonces aquí pongo triángulo obtusángulo. Obtusángulo. Esa es la palabra que tendría que poner ahí. Y listo. El triángulo que tiene esos tres ángulos agudos, entonces pongo acá acutángulo. Y listo. Es lo que tendría que hacer en esa parte. Bien, pasemos a los avioncitos. Tenemos a Paula y a Pablo y a Paula. Entonces, Pablo ha hecho un avión de papel que tiene dos triángulos escalenos. Entonces, miro acá, escaleno sería este, ¿no? Y Paula tiene dos de triángulo isósceles. Fíjense que estos dos son isósceles, este lado y este lado son igual. Entonces, ¿qué significa? Que este de acá sería de Paula, ¿sí? Y este de acá sería el de Pablo, que es el que tiene triángulos isósceles. Y listo. Eso era todo lo que tocaba hacer ahí. No era más. Bien. Listo. Bien. Colorea, esto es similar a lo que hicimos por allá, clasifica, entonces este señor tenía que yo llegar y medir, si cojo y mido y estos tres señores son iguales, entonces aquí te llamaría equilátero, pero yo así a simple vista veo que son estos dos nomás que son iguales, entonces esto sería isósceles. Según los ángulos sería acutángulo, entonces aquí sería isósceles, acutángulo. Este de acá, según los lados yo veo que los tres lados son diferentes, entonces este sería escaleno. Y de acuerdo a los ángulos, yo veo que el ángulo acá está bien inclinado, este lado, entonces debería ser un obtuso. Entonces este señor sería un obtusángulo. Este tercero tiene un ángulo recto, ¿sí? Entonces este señor, de acuerdo a los lados, de acuerdo a los lados sería también escaleno. Sí, tendría que medirlo, pero yo veo que este lado es distinto a este. Entonces, estos tres lados miden distintos, sería escaleno, y de acuerdo a los ángulos sería un rectángulo. Y listo. Eso sería pues lo que tendríamos que hacer en ese taller. No tendríamos que hacer nada más. ¿Listo? Ahora sí, entremos en materia, el tema que nos corresponde ya el día de hoy trabajar. Vamos a continuar hablando de los triángulos. De los triángulos hay algo que se llaman los criterios de semejanza. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Pues aplicar esos criterios de semejanza para determinar si dos triángulos son o no son semejantes. Y pues así también poderlos aplicar a las situaciones de vida real. Bien, empezamos hablando de semejanza. ¿Qué es ser semejante? En geometría, la semejanza hace referencia a tener la misma forma, pero distinto tamaño. Misma forma, diferente tamaño, ¿sí? Eso es semejanza, sea la figura que sea. Se lo puedo poner así un ejemplo. Cuando uno dice, o cuando uno lleva la fotocopia de la cédula, perdón, y dice, hágame un favor y me la amplía, ¿sí? Entonces usted mira su cédula y la compara con la original, entonces va a encontrar, ¿cierto?, que una es más grande que la otra, pero son semejantes, ¿cierto? Cuando usted imprime, cuando usted fotocopia, no va a ocurrir que de pronto le cambie el nombre, no va a ocurrir que va a cambiar la figura, ¿sí? De pronto su cara no va a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí la fotocopia con la original o la cédula original son semejantes, ¿sí? Entonces, por eso vuelvo y repito, cuando hablamos de esa semejanza en las figuras geométricas significa que la figura sigue siendo la misma, ¿sí? Lo único que va a variar, a cambiar es la forma. Aquí podemos ver, por ejemplo, en los dos triángulos que ustedes están mirando ahí, el triángulo ABC y el triángulo DF, ¿cierto? Esos dos triángulos son semejantes, ¿sí? Nos dice en el ejercicio que son semejantes. Ahora bien, para nosotros poder realmente estar seguros en geometría, porque no solamente con la observación, ustedes saben que a veces la vista nos falla, pues entonces lo que debemos de hacer es medir.
Lo que entonces vamos a tomar en cuenta son las mediciones o los valores, digámoslo de cierta manera, de los ángulos y de los lados. Entonces, para nosotros saber si una figura es semejante a otra, lo primero que debemos de hacer es primero, que los ángulos correspondientes, entonces yo digo, bueno, el B, ¿con quién le corresponde en el otro lado? Sería ¿con quién le correspondería? ¿Con D, con F? ¿Qué dicen ustedes? El B. El B ¿Con le C, toca profe? con el E. ¿Sí? Con el La E, E. correspondiente con la E. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que si yo mido E y mido E, esos dos ángulos deben medir lo mismo. Lo mismo debe ocurrir con C y F, es decir, que si yo comparo la medición de estos dos ángulos, ¿sí? Así sea uno más pequeño que el otro, van a medir lo mismo. Y por ende, el A y el D también debe ocurrir la misma situación. O sea, en conclusión, los ángulos correspondientes entre cada figura deben ser la misma magnitud, deben tener la misma medida. ¿Ok? Empecemos por ahí. Esa es una primera característica para identificar si una figura es semejante a otra. La segunda característica, que también es esencial porque se deben de dar las dos, la segunda característica que se debe de dar es de que los lados correspondientes sean proporcionales, guarden una proporción. ¿Qué significa? Que si usted dice AB, este lado, mide este lado. Perdón, ¿qué pasó acá? Ah, está blanco, con razón. A ver, así. Ahora sí, listo. Si usted mide este lado y mide este lado, luego compara este con este y luego compara este con este, todas las tres comparaciones deben ser iguales, deben dar lo mismo. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de comparar en matemáticas, se asocia con una fracción. Entonces, si usted dice, bueno, quiero comparar la edad mía con la edad de mi hijo, entonces usted genera, ¿cierto?, una razón o una fracción. Entonces, por ejemplo, yo tengo 37 años y mi hijo tiene 3 años. Entonces, esta sería la razón que se generaría, la comparación de edades. Lo mismo ocurre acá. Usted compara este lado con este, luego este con este y luego este con este. Cuando usted hace esas comparaciones, todas las tres comparaciones, al yo resolver la división o la simplificación, como quieran ustedes hacerlo, porque es una fracción, ¿sí? El resultado de las tres debe ser la misma. ¿Vale? Entonces, conclusión. Para nosotros hablar de una semejanza de triángulos se deben dar dos situaciones. Primero, que los ángulos correspondientes sean iguales. Segundo, que los lados, ¿cierto?, que se comparen entre una figura y la otra, deben también llevar una proporción. Ojo con una cosa aquí para aclarar, es que cuando yo hago una comparación, yo la comparación puedo hacerla del grande al pequeño. O sea, yo siempre comparo, siempre voy a poner arriba los valores del valor de la figura grande o del triángulo grande y abajo en el denominador pongo los valores de la figura pequeña. ¿Sí? Siempre debe ser eso. No los vayan a combinar porque entonces van a encontrar ustedes que no son realmente proporcionales y dirían después de que no son semejantes. Entonces hay que tener pues mucho cuidado con ello. Por último, recordemos que se dijo desde la clase anterior que en geometría se utiliza un lenguaje diferente. Ya hemos dicho que para hablar nosotros de triángulos se utiliza este simbolito, el símbolo es el de triángulo. Y ahora, para nosotros hablar de semejanza, se utiliza este símbolo, ese que ven ustedes ahí, es como una ñ. ¿Sí? Ese símbolo es el que se utiliza en geometría para indicar de que dos figuras, es así, de que dos figuras son semejantes. Entonces aquí estamos diciendo el triángulo ABC, ese grandote, es semejante, ¿cierto?, al triángulo DF. ¿Vale? Entonces para que ustedes lo tengan bastante claro. Bien.
se genera un teorema. Aquí se omitió una palabra. El teorema fundamental de la semejanza de triángulos. Dice así: si una recta intersecta dos lados de un triángulo y es paralela al tercer lado, entonces determina un triángulo semejante al triángulo dado. ¿Cómo así? ¿Cómo se come eso, profesor? Pues bien, aquí tenemos a nuestro dibujito. Fíjense, tenemos este triangulito y ese triángulo lo cortó esta recta que está ahí de color verde, que ustedes pueden ver esa recta, ¿sí? Sucede que esa recta es paralela a este lado. Recordar, ¿qué es ser paralela? Una recta o dos rectas son paralelas cuando esas señoras nunca se cruzan, ¿sí? Por más de que usted las extienda, la alargue, por más que usted extienda las rectas, la alarguen, esas nunca se van a encontrar. A eso nosotros llamamos un paralelo, ¿sí? Estos dos señores son paralelas. Entonces lo mismo ocurre con esta figura. Entonces tenemos que esta recta llamada L es paralela a esta. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el triángulo que se forma, que sería este, ¿cierto? Ese triangulito que se formó, ese triángulo es semejante al triángulo más grande, al inicial, ¿sí? Es decir, ese triángulo es semejante a este de acá. ¿Listo? Entonces, este triángulo pequeño que está acá, este señor, es semejante al triángulo grandote. ¿Por qué es semejante? Entonces, porque cumple la condición de que esa recta es paralela, a ese lado del triángulo. ¿Listo? Para que vayan ustedes teniendo en cuenta cada una de estas definiciones. Bien. A partir de todo esto que acabamos de decir, existen unos criterios. Unos criterios son como unas normas, unas cosas como que a usted le enseñan o le indica sin tanta cosa, sin tanta vuelta, diría uno, cuando dos triángulos son semejantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no en todos los casos a nosotros los triángulos nos los van a entregar ya con la medida de los lados y la medida de los ángulos. No, en algunas ocasiones nos entregan a veces las medidas solamente de los lados. En otras ocasiones nos entregan solamente la medida de un lado la medida de un ángulo y dos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer en cada una de esas situaciones? ¿Cómo yo puedo determinar si son o no son semejantes? Entonces vamos a ir mirando cada criterio. En sí son 3 criterios los que existen. El primer criterio se llama lado, 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 o las 3 L. ¿Qué me dice ese criterio? Ese criterio me dice que si los lados que son que dos triángulos son semejantes si los lados correspondientes guardan una proporción, o sea, son proporcionales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo. O sea, cuando a usted le dan dos triangulitos y le dan la medida, los valores de la medida de los lados, aquí le dan un numerito, un número, acá igual, acá. Usted al resolver o al plantear la proporción y esa proporción o esas razones son iguales, entonces se dicen que los triángulos son semejantes. Ahora sí, metámosle numeritos, como diría uno, para que se pueda entender lo que estamos diciendo. ¿Sí? Vamos ahora a darle valores a estos lados para que ustedes puedan entender esta parte. ¿Listo? Entonces, veamos qué es eso que está diciendo el profesor. Entonces, primer criterio, veamos. Acá tenemos estos dos triángulos, fíjense. Tenemos el triángulo LMN, ahí está el triángulo, que es el pequeñito. Y tenemos el triángulo OUP, ¿sí? Que es el triángulo grande. Acá se va a hacer una comparación entre el pequeño y el grande. ¿Listo? Uno puede comparar al contrario, usted aquí como quiera, usted puede haber también comparado el grande con el pequeño, no lleve ese orden. Es indispensable saber quién con quién va a comparar usted, de a dónde hacia dónde va. Entonces, si yo voy a comparar el pequeño con el grande, entonces yo empiezo a hacer cada comparación, fíjese. Entonces yo empiezo a comparar LN. Este LN, vengo acá al grande, lo estaría comparando con OQ, que sería el correspondiente. Entonces miren cómo yo lo comparo. 3 sobre
4. Ahí está, 3/4. ¿Qué hago después? Hago la división. Entonces yo divido 3 entre 4. Entonces hago la división, 3 dividido 4. ¿Cierto? Solo puede hacer una pues en la calculadora, no hay problema. No. Entonces 3 dividido entre 4. Entonces ahora sabemos que aquí están 0 veces. Agrego un 0 acá, una coma. Está 7 veces en 7 por 4, 28. Da 30, a 30 pues 2. Coloco otro 0. Lo que está 4 en 20 estarían 5 veces. Entonces me da 0.75. Entonces la primera comparación me dio 0.75. Listo. Ahora comparo otro par de lados. Entonces ahora voy a comparar n, m, vale 6, mírelo. Y su correspondiente que sería QP, que valdría 8. Entonces acá está 6 sobre 8. Si me están poniendo cuidado, ¿no? Igual, pues, por favor, si tienen preguntas, háganlo. ¿Qué hago de nuevo? Divido 6 dividido entre 8. Entonces, la misma situación que hice ahorita. Escogí el 6, lo divido entre 8. Como les decía a ustedes, pues tienen calculadora, pues lo pueden hacer más rápido. Entonces, 6 dividido entre 8. Entonces, ya sabemos que 8 en 6 no caben, da 0. Agrego un 0. 8 en 60 están 7 veces. 8 por 7 es 56. A 60 pues van 4. Agrego el otro 0. 8 en 40 pues sabemos que están 5 veces. 5 por 8, 40, 40, 0. O sea que me da 0.75. ¿Alguien levantó la mano por ahí, creo? ¿Lo escucho? Sí, señor, profe, yo, Carlos Sí. Mauricio Lampiero. Profe, porque 6 dividido en 8, porque sale ese 8, profe. Bueno, recordemos que estamos comparando, León. Entonces, ¿qué lado estoy comparando acá? Entonces aquí, si se fijan en el triangulito, estoy comparando MN, que mide 6, y con el grandote, que vendría siendo PQ, ¿no? Sería el mismo lado. ¿Sí? Ese es su correspondiente, que mide ¿cuánto? 8. Entonces, comparo 6 con 8, que es lo que está acá escrito. De ahí es que sale el 6, de ahí es que sale el 8. Ah, ya, ¿Listo? profe, sí. Entonces, Sí, profe. Sí, señor, estoy bien. listo, Porque entonces yo pensaba ya, que tranquilo, ya tenemos ahí comparado dos lados, nos falta ahora los últimos dos. Entonces me faltaría comparar LM, mírenlo, LM con OP. Entonces tendría 6.75 y está escrito con 9. Lo mismo, cojo una calculadora, ¿cierto? Divido y listo. Entonces hagámoslo con calculadora, por ejemplo. Aquí yo tengo por acá tengo una calculadora. Entonces hagamos la división. De nuevo voy a mirar acá. Fijémonos, tenemos 6.75 dividido 9. Entonces yo cojo acá mi calculadora, 6.75. 6.75 dividido 9. Le doy igual y me da, fíjense, 0.75. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer? Debe ocurrir que todas las divisiones, ¿cierto? Es decir, todas las comparaciones deben ser las mismas, es decir, debe dar el mismo resultado. En este caso, fíjense, en todas nos da ¿cuánto? 75. Correcto, entonces como en todas nos dio 0.75, 0.75, entonces nosotros llegamos a ¿qué conclusión? Miren, acá está. Como las razones son iguales, conclusión, el triángulo LNM es semejante, mire, ahí está el simbolito, es semejante a OPQ. Y listo. Esta sería como la respuesta, ¿no? Entonces, en un ejercicio yo a usted le entrego este dibujo, ¿cierto? Ustedes identifican que nos están dando son lados, entonces usted dice, bueno, como son lados, el criterio que voy a usar es lado, lado, lado. Entonces, aplica el criterio, mírenlo, esta es la solución, aplica el criterio. Como los tres resultados, las tres divisiones dieron el mismo resultado, entonces ya usted llega acá a la conclusión. Profesor, ¿y si no me da el mismo resultado? Entonces, ¿usted qué va a decir? Pues que no son semejantes. Entonces usted dice acá, como las razones no fueron iguales,
los lados correspondientes no son proporcionales porque no guardaron proporción. En consecuencia, usted dice no son semejantes. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Este sería pues, el procedimiento que tendría usted que hacer en este caso. Bien. Hasta ahí me estoy haciendo entender. ¿Está claro el primer criterio, por favor? Sí, señor, está claro. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Procedamos ahora al siguiente criterio. Este criterio se llama lado ángulo lado o LAL. ¿Qué me dice este criterio? Este criterio me dice que dos triángulos son semejantes si dos pares de lados correspondientes, primero, son proporcionales y los ángulos correspondientes entre ellos, o sea, los ángulos que están entre esos dos lados, también son congruentes, también son iguales. O sea, lo que están diciendo es que lo que yo debo fijarme es que, primero, los lados correspondientes guarden una proporción, o sea que las divisiones sean iguales. Y además que los ángulos que van a darnos, ¿cierto? Que van a estar entre esos dos lados, pues también deben ser iguales. ¿Sí? Aclara, son iguales. Recordemos que este símbolo de acá significa congruencia, que para nuestra terminología es igual. ¿Sí? Ese símbolo significa igual. Y recordar que este símbolo que está al lado de A y al lado de D, ¿sí? Recuerden ustedes, es el símbolo de ángulo. Bien. Entonces vayamos nosotros acá ya una vez a un ejemplo, a un ejercicio. Veamos acá. Tenemos estos dos triángulos, fíjense, ahí están los dos triángulos, incluso están girados, se han movido, pero pues aquí uno no tiene que perder como el rumbo, ¿no? Tiene uno que analizar muy bien quién con quién, qué lado le corresponde con qué lado. Bien, entonces fíjense chicos que aquí, a diferencia del otro, no nos dieron los tres lados. Nos están dando en este caso solamente dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. ¿Listo? Entonces recordemos. Dos cosas para que esos dos triángulos sean semejantes. Primero, de que los lados correspondientes guarden proporción. Y lo segundo, que los ángulos sean iguales. Nosotros ya podemos ahí de una vez descartar y decir, bueno, 27 y 27, o sea que son iguales. Ya está cumpliendo una situación, ya está cumpliendo una de las condiciones. Entonces pasa uno a hacer la segunda condición, que sería de pronto la de los lados. Entonces, este 5 centímetros, ¿con quién lo podría comparar? Ojo, voy de aquí para allá. Ese 5 centímetros, ¿con quién de estos dos lados lo tendría que comparar? ¿Qué me dicen ustedes? Con el 12,5. Con el 12,5. ¿Con el 12,5? Sí, señor. No, profe, con el 10,5. Ahí, H, profe. Perdón, con la G, con la E, H. ¿No? Bueno, entonces, ojo. Para los que dijeron que con el 12,5, bien. Para los que dijeron HJ, bien. Ojo, recuerden que están girados. Tienen que usar mucho la imaginación. ¿Sí? Fíjense. EF, ustedes pueden ir hasta por este. Pueden imaginar que aquí hay un ángulo recto, mire. Entonces, si yo lo señalo acá, mire, 12,5. Y si yo este señor lo señalo acá, sería 5. O sea que el 5... su correspondiente es 12,5. Analícenlo bien, 12,5. Y 4,2 le tocaría con 10,5. Ese sería su correspondiente. Y es lo que está acá, mire, fíjense. Acá, EF, voy a borrar esto acá para eliminar tanto mamarracho acá. Analicen, acá nos están diciendo EF, que es este señor, este EF, le tocaría con HJ. Perdón, ahí no sería HJ, ahí es HI. Aquí se fue mal el ejercicio. Aquí es HI. ¿Listo? Que sería la parte, mire, dense en cuenta, la parte acá horizontal, mire. Y más larga, mire. Y este señor, que es la parte más larga de ese triángulo, le correspondería este personaje de acá. ¿Sí? Entonces tendríamos EG con HJ. Ese sería así, HJ. Bien, entonces, ya sabiendo eso, entonces yo procedo a ir reemplazando. Entonces yo escribo los valores. Entonces, fíjense, tengo 4.2 sobre 10.5.
Ahí está. Y hago la división 4.2 dividido 10.5. Entonces yo voy a mi calculadora, ¿cierto? Y escribo o realizo la división. Entonces yo digo 4.2, ya le decía, esto lo hace una calculadora, dividido 10.5. 10, perdón, ahí se me fue nada. 10.5. Me da 0.4, efectivamente es lo que está acá, 0.4. Y en la otra comparo entonces 5 con 12.5. Entonces la misma situación, 5 dividido entre 12.5, 5 dividido 12.5, le doy igual, y también me da 0.4. Bien, entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Conclusión, pues de que esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Primero, los lados correspondientes generaron la misma razón, es decir, son proporcionales. Y los ángulos, ¿cierto? También generaron o también mostraron que son congruentes, son iguales. Entonces, esos dos personajes también serían semejantes. Bien, tenemos un último criterio, el criterio lado, ángulo, lado. Perdón, aquí está, porque está mal, Dios santo, puse el mismo, lado, ángulo, lado, sí. Este criterio yo tengo ahorita que corregir y le envío, este criterio está mal acá escrito, aquí este triángulo, este criterio es ángulo, ángulo. ¿Sí? Ahí está mal escrito, es ángulo, ángulo. ¿Qué consiste el criterio ángulo, ángulo? Se dice que dos triángulos son congruentes cuando sus ángulos correspondientes sean iguales. Entonces, en este caso, nos van a dar la medida solamente de los ángulos. Y a partir de eso, lo que yo debo hacer es mirar si son iguales, entonces los dos triángulos son semejantes. Eso es lo que me está indicando este criterio. Tengo que corregir. Esto, no sé qué pasó ahí. Este criterio se llama es AA. Este criterio es AA, ángulo, ángulo. Incluso en algunos libros aparece con las 3A. AAA. ¿Sí? Pero pues el criterio realmente dice que basta con dos ángulos que sean iguales. El tercero obviamente será igual. Entonces basta con que dos ángulos sean iguales entre los triángulos para decir que los triángulos sean semejantes. ¿Listo? Entonces, aquí voy a borrar porque voy a bajar la hoja. Esto yo ahorita lo corrijo y se los envío a su WhatsApp, al WhatsApp en esto que tenemos de grupo. Bien, entonces vean acá. Tenemos este ejercicio, nos están preguntando si esos dos triángulos son semejantes o no. Entonces yo vengo y analizo, ¿cierto? Entonces tengo el triángulo RST, tiene ángulos de 29 y 109, y tenemos el ángulo OPQ. Entonces de una vez analicemos el ángulo T y el ángulo Q. ¿Qué me dicen? ¿Son qué? Semejante. No. Son iguales. Pero recordemos que no se usa la palabra igual, sino que se utiliza la palabra congruente. O sea que el ángulo T y el ángulo Q son congruentes. ¿Qué otro ángulo son congruentes? El centro de Exacto. El ángulo R, muy bien. Y el ángulo O también son congruentes. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que R y O son congruentes. Mire esa. Se cumple que T y Q también son congruentes. Conclusión, estos triángulos son semejantes. ¿Listo? Entonces, esos serían los tres criterios. De nuevo les recuerdo. Primer criterio, la de los lados. LLL. Cuando nos dan solamente la medida de los lados. Si la división entre cada uno de ellos da la misma, entonces decimos que son semejantes. Segundo criterio, cuando nos dan un lado, dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados. Entonces, ¿qué debe cumplir? Primero,
que el ángulo sea igual. Y segundo, que los lados guarden la misma proporción, es decir, que la división entre cada par de lados, ¿cierto?, sea la misma. Y por último, pues tenemos cuando nos dan solamente la medida de los ángulos. Entonces, ¿qué debe ocurrir para que sean semejantes? Pues de que los ángulos deben ser los mismos, deben medir lo mismo. ¿Listo? Es lo que debemos nosotros saber. Ahora bien, con esas herramientas, con esos criterios, entonces uno ya empieza a ir resolviendo situaciones. Bien. Vayamos acá ya a una situación problema. Bien. Recuérdenme, yo estoy acá hablando y hablando, pero recuérdenme, chicos, hasta qué hora es que va hasta ahora. No voy a hacer después que los hagan regañando. Hasta las 10, profe. Hasta las 10. Punto, profe. Listo, gracias. Bien, ejemplos. Entonces dice así: determina la distancia entre los campamentos representados por las letras A y B si se conoce, ojo con eso. Entonces me dicen, determine los campamentos. Entonces va a haber un campamento acá en A, un campamento acá en B. Si se conoce que BC, entre B y C, hay 36 metros. Entonces acá hay 36 metros. ¿Listo? Entre CD, que es este pedacito, hay 12 metros. ¿Listo? Entre D y E, este pedazo de acá, vale 16 metros. Además, nos dicen que AB, esta línea AB, ¿sí?, es igual o semejante o paralela a DE. Con esta información que me está indicando esa parte, ¿sí?, de una vez yo me acuerdo de la propiedad que vimos al principio. Y yo digo, bueno, con esa información, lo que me están diciendo es que estos dos triángulos, el triángulo este grandote que ustedes están viendo acá, y este triangulito pequeñito que ven ustedes acá, esos dos triángulos son semejantes, ¿sí? Entonces ya me están indicando que son semejantes. Ahora bien, ¿qué otra cosa me están diciendo? Que necesito encontrar esta distancia, entonces llamémosla X. ¿Sí? Entonces tengo este triángulo de acá, voy a dibujarlo por acá, donde mide X por un lado, 36 por el otro. Ese triángulo va a ser semejante a este pequeñito. Voy a tratar de aquí ver el problema con este aparato. Es semejante a este triángulo pequeño, donde tenemos 16 por un lado y 12 por el otro. Bueno. Listo, chicos. Entonces, ¿qué podemos observar en la figura? Dice acá, en la figura se observa que ¿qué? Que el ángulo entre BCA, este ángulo, como acá, ojo con esta explicación, el ángulo BCA, que es este ángulo de acá, es congruente o semejante igual al ángulo DCE. Entonces, este de acá. Entonces me están diciendo que estos dos ángulos son iguales. O sea, este ángulo de acá y este ángulo de acá es igual. Miren lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Este puntico es lo que nosotros llamamos vértice, y entonces como se oponen uno del otro, entonces se dice que son iguales. Siguiente. El ángulo CAB, este ángulo de acá, ¿sí?, es congruente con el ángulo CED, o sea, este de acá. O sea, me están diciendo que este ángulo de acá arriba es congruente, con este. ¿Por qué? Porque ya decíamos por ahí que son paralelos. Entonces, por paralelos de recta, entonces por esa razón son semejantes. Ahora bien, recordemos que vimos por ahí arriba un criterio en donde se dijo que si los dos ángulos son iguales, ¿sí?, son congruentes, entonces esos dos triángulos son semejantes. Ahora bien, ¿para qué se hace toda esa cháchara que estamos diciendo? Pues esa cháchara
era que estamos diciendo, me ayuda a mí a encontrar el lado desconocido. ¿Por qué? Porque recuerden, hemos dicho, dos triángulos son semejantes, sí, sus ángulos son iguales, listo, bien, y sus lados son congruentes. Entonces, son proporcionales, perdón la palabra, son proporcionales. Entonces, yo puedo acá generar una proporción, es decir, voy a generar una comparación. Entonces, fíjense que yo voy acá a comparar esto, señores. Esto es lo que se va a plantear. AB, ¿con quién le tocaría AB? ¿Con quién lo comparamos en el triángulo pequeñito? Tengo este triángulo grande. Entonces, este lado, AB, ¿con quién lo comparo acá en el triángulo pequeño? Con CD. ¿Con CD o con DE? D. Mírenlo bien. Yo creo que con CD. Listo, analicemos de nuevo. Póngale cuidado. Vamos a sacarla por lo siguiente, mire. Este es el lado que diríamos nosotros el más largo de este triángulo. Y de acá, ¿cuál sería el lado más largo de estos tres en este triángulo pequeño? Este de acá, ¿cierto? El CD. Listo, entonces ya tengo la primera comparación. Tengo AC, le tocaría con C. Listo. Bien. Ahora analicemos. Este de acá, ¿con quién le tocaría? Si yo tengo este lado. Con D, correcto. Entonces, tendríamos AB con DE. Y nos iríamos ahora con este último, más pequeño, BC. Con CD. Ajá, con CD, correcto. Muy bien, con CD. Listo. Yo borro bien eso para una vez. CD. Permítame, ¿hay alguien que quiere entrar? ¿Quién será? Bueno, sigo entonces. Ya ustedes me dijeron, ahí están las comparaciones. Entonces, fíjense que AB está acá. Entonces, este pedazo lo necesito. Este señor, venga para acá. Listo. Y tengo 36, que sería BC. Entonces, BC, que sería este de acá. También lo necesito porque ahí están los lados. Entonces, estos dos personajes, recordemos que todas estas tres comparaciones deben ser iguales. Pero tomo estas dos. ¿Por qué? Porque ahí están los datos, ahí están los valores numéricos. Miren, ahí está X, está el 36, está el 16 y el 12. Entonces, por eso escogí estos dos. Este AC no lo cojo porque no hay un valor. Recuerden que aquí no hay ningún valor. Aquí no nos dijeron cuánto medía. Lo mismo ocurre en CE. No me dijeron cuánto mide. Entonces, por esa razón, no escojo esta fracción, digámoslo de esa manera. Entonces, por eso, miren, acá está la comparación. Acá estoy señalando ahí con el borrador. Mira, ahí está. AB, ED o DE, la misma cosa. La otra es BC y CD o DC. Ahí están. Listo. ¿Qué hago después de que yo ya sé las razones? ¿Y por qué escogí esas razones? Entonces lo que sigue ahora es reemplazar. Entonces fíjense que en el ejercicio uno reemplaza. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? Entonces recordemos de nuevo. Perdón, voy a borrar acá. Veamos de nuevo. Entonces tenemos AB, que estamos diciendo acá, vale X, o lo dejan ahí en este caso el ejercicio como AB, no pasa nada. Le dejan las mismas letras. ¿Por qué? Porque no se sabe. Entonces, por eso dejan las mismas letras. Entonces, X o AB. ED, recordemos que ED es este pedazo que mide 16. Mírenlo, ahí está 16. ¿Cierto? Y pasamos al otro lado. BC, entonces B, y acá,
hemos dicho que vale 36, mira, ahí está el numerito 36, y por el otro lado tenemos DC, de DC o CD, entonces de acá a acá habíamos dicho que mide 12, entonces les recuerdo de nuevo las medidas, entonces acá nos dijeron que esto valía 36, dijeron que esto vale 12, esto vale 16, y este de acá es el que tenemos que hallar, entonces es lo que vamos a hacer, X, o AB le pusieron ahí, que es las mismas letras que están, ¿listo? Entonces ahí está la razón. ¿Qué hacemos después, chicos? Resolvemos esta situación. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Permítanme, voy a correr acá. Entonces, tengo así, AB, para que ustedes entiendan qué fue lo que salió, porque salió 48. Entonces, tenemos AB sobre 16 es igual a 36 sobre 12. Entonces lo que voy a hacer acá es sencillamente, primero, resuelvo esta división, 36 entre 12, ¿sí? Las veces que está 36 en 12, lo hago la división. Ustedes tienen ahí calculadora a la mano, regálenme por favor cuánto da esa división. 36 dividido 12, ¿cuánto nos daría? No todas a la vez. 3. 3, muy 3, bien. profe. Entonces lo primero que hago es resolver la división. 36 dividido 12, 3. Listo. Ahora, el 16 lo voy a despejar, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que nosotros tenemos que hallar es AB, es decir, cuánto vale AB. Entonces, para saber cuánto vale AB, necesito que el 16 pase al otro lado. Como el 16 se está dividiendo, entonces al pasar al otro lado pasaría a multiplicar. Entonces me va a quedar que AB es igual a 3 multiplicado, ¿cierto? Por 16. ¿Cuánto es 3 por 16? Por favor, los que tienen ahí a mano la calculadora. 48. 48, es correcto, muy bien, 48. Fíjense que en la guía, ahí está, mírenlo, 48. De ahí fue que salió el 48. De nuevo, ¿qué fue lo que hice? Divido 36 entre 12 y lo que me da en esa división lo multiplico por el 16 y ahí obtengo la respuesta. Conclusión. Acá nos están preguntando de que cuánto era la distancia que había de campamento A al campamento B. Entonces la respuesta sería de 48 metros. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Fíjense que acabamos de utilizar los criterios, ¿cierto?, de triángulos para resolver una situación cotidiana. Esto que estamos viendo nosotros lo utilizan mucho lo que es la GPS. GPS de mi celular, ¿cierto?, me indica o me rastrea en dónde estoy yo ubicado. ¿Mediante qué? Mediante triángulos. ¿Sí? Entonces, él lo que hace es eso, triangular. Entonces, triangula su posición, ¿cierto?, para determinar cuántos metros está, ya sea en longitud o latitud. En parte es esto que estamos trabajando nosotros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, por lo tanto, el campamento está a 48 metros. Veamos acá otro segundo ejemplo. Dice, hallar el valor de X y Y, fíjense, ahí está X, ahí está Y, si los triángulos son semejantes. Entonces, ojo, desde un momento ya nos están diciendo que esos dos triángulos son semejantes. Entonces, ya no necesito de que probar o aplicar criterios porque ya me están diciendo que son semejantes. Entonces, lo que yo voy ahora a usar es un criterio para encontrar los lados. ¿Qué criterio voy a utilizar? El primer criterio. Ese es el criterio que voy a utilizar. El criterio de los lados. Recuerden, lado, lado y lado. ¿Qué me dice ese criterio? Que compare los lados, ¿cierto?, para encontrar o para generar una proporción. Entonces, aquí yo empiezo a comparar. Entonces, tenemos MO. MO, ¿con quién lo compararía, chicos? Ese lado de MO, ¿con quién iría? Con BC.
Con BC. BC, muy bien. Excelente, están poniendo cuidado. Listo. Ahora sigo. Vayámonos para abajo. NO, ese NO, ¿con quién lo comparo? A ver, ¿Estás seguro? Así. A ver. A ver. Bien. Y por último tenemos, MN, ¿no? Me hace falta ahí por poner MN, que iría con AC. AC. BC. AC. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí me están entendiendo, por favor? sí, señor. Sí, señor. Bien. Permítanme, voy a borrar acá, borro acá para dejarla. Listo. Lo que voy a hacer ahora, chicos, es reemplazar por los valores numéricos. Entonces, MO, como no tiene valor numérico, es Y, entonces le pongo Y. Listo. BC, vengo acá, BC vale 20. Listo, 20. Sigo acá al igual. Voy ahora a NO. ¿Dónde está? NO vale 15. 15. Lon AB. Entonces vengo acá. AB vale 12. Listo. Sigo. Voy ahora con MN. MN vale 18. 18 sobre AC, que es X. Listo. Entonces, ojo con lo que voy a explicar y decirles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger de a parejas, no vamos a coger todas las tres a la vez porque hay incógnitas. Entonces, la idea es coger la pareja o coger la fracción que está completa, que es 15/12, fíjense, la completa que está tanto el numerador como el denominador, esa es la que está completa. Esta señora la cojo y la comparo para encontrar Y, por un lado, aparte, y para encontrar X aparte. ¿Sí? Debo comparar o hacer las comparaciones aparte a cada una de ellas para encontrar las incógnitas desconocidas. Entonces yo empiezo, para encontrar Y, empiezo encontrando Y. Entonces yo empiezo 15 sobre 12, o sea, voy a volver otra vez a escribir lo mismo, 15 sobre 12, igual a Y sobre 20. La otra fracción no la escojo porque está la incógnita, entonces no me sirve, no podré encontrarla. ¿Qué hago acá? Recuerden lo que hicimos. Divido primero 15 entre 12 y luego lo multiplico por 20. El 20 está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Entonces, acá les voy a pedir el favor de que los que tienen ahí calculadora, por favor, me colaboren. 1,25, profe. Listo, téngala ahí, por favor, que es que me lo borré acá. Ya. ¿Cuánto te da? 1,25. 1,25. A ver si voy a borrar un momento acá para explicar esto. Listo. Lápiz, listo. Acá tendríamos entonces 1,25. Ay, borré la. Quiero pedir disculpas, aquí la embarré, borré lo otro. Bueno, me puse a jugar con eso, listo. Entonces, les decía, voy a por acá. Teníamos 15 dividido 12. 15 dividido 12 igual a Y sobre 20. Es lo que estaba diciendo, lo borré y no me di cuenta. Bien. Luego, ¿qué hicimos? Acá me dijeron se divide 15 entre 12, me da 1,25. Sí, señor. Listo, 1,25 igual a Y sobre 20.
a y sobre 20. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, le decíamos, como el 20 está abajo dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, vamos a tener 20, ¿cierto? Multiplicado por 1.25. ¿Cuánto nos daría eso? 20 multiplicado por 1.25. 25, profe. No, no puede ser 25. 1.25 por 20 no te puede dar eso. Yo entendí mal. 20 por 1.25. Sí, por lo que nos dio la división. 20 por 1.25 o Sí. 1.25 por 20. Da lo mismo, 1.25 por 20. 1.20. Sí, profe, a 25. Sí, profe, da 25. Ah, sí, yo sé que estoy haciendo malos cálculos. Da 25, es correcto. O sea que el valor de Y es de A mí también me da 25, profe. Sí. Tienes razón. Listo, conclusión. Y valdría 25. Ya encontramos el valor de Y, 25. Ahora vamos a encontrar el valor de X. Entonces, para encontrar a X, voy a borrar acá esta parte. Para encontrar X, cojo de nuevo la misma fracción. Sí, alguien está levantando la mano. Sí, se acabó la clase, profe. Listo, Sí, profe. déjame un minuto. Bueno, listo. Decía, tomamos de nuevo la fracción completa, 15/12, y la comparamos con la fracción que está incompleta, que en este caso va a ser 18 y X. Hacemos lo mismo, dividimos, acá daba la misma situación, ¿no? 1.25, pero acá, ojo con lo que vamos a decir, esto da 18. 18 sobre X. Acá, como la incógnita está abajo, entonces aquí vamos a estar haciendo un cambio de posición, porque la incógnita siempre debe estar arriba. O sea que este X pasa a estar acá y este 1.25 pasa a estar abajo. O sea que me debe quedar, por acá lo voy a escribir para que ustedes lo hagan allá. Me debe quedar que X es igual a 18 dividido 1.25. Entonces ya terminarían ustedes haciendo la división entre 18 y 1.25. ¿Listo? Esta parte tendrían que ya elaborarla ustedes. Bien, igual pues en la guía está y pueden encontrar la respuesta. Les va a dar el valor 18 entre 1.25, ¿cuánto le da? Que sería 10. Bien, chicos, lo que quiero llegar es a esto. Bien, ya viene la parte aplicando el concepto. Bueno, esto para que lo lean ustedes. Y ahorita envío la guía. Y estos serían los ejercicios que tendrían que hacer utilizando lo que acabamos de hacer, que acabamos de ver. ¿Listo? Eso sería lo que tendrían que hacer. Son 5 pequeños ejercicios. Yo voy a estar ahí pendiente para escucharles. Tienen inquietudes, ya saben, este taller está para entregarse dentro de 8 días. Igual el próximo sábado pues estaré respondiendo dudas, inquietudes para que ustedes pues puedan entregarlo bien completo y puedan sacarse ese. Profe, yo tengo la guía del mes pasado, del sábado pasado, pero hoy me toca ponerme a hacer, o sea que por eso le decía yo que en el transcurso de esta semana para mandar. Sí, señor. Bueno, señor, gracias. Bueno, chicos, entonces no les quito más tiempo. Muchas gracias. Ya les voy a enviar entonces la guía para que ustedes la tengan a la mano y la vayan resolviéndola esta semana. Listo, profe, feliz día. Profe, gracias, buen fin de semana. Dios lo bendiga. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, profesor. Chao, chao.